Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos que quizá ya están eh, acompañándonos en esta transmisión del día de hoy, día jueves. Vamos a compartir con ustedes, Dios mediante, la palabra del Señor, ya que tenemos como propósito claramente poder compartir lo que el Señor nos insta como iglesia quizás a instruirnos, ¿ya? Así que queremos que por sobre todas las cosas Dios sea glorificado, el Señor se glorifique a través de su palabra y nuestras vidas a través de ella puedan ser beneficiadas. Y sin duda es el beneficio que tiene nuestra alma al escuchar la voz de Dios. Así que sin más preámbulo, creo que debemos dar realce principal a este servicio y es poder dar lugar a lo que el Espíritu del Señor nos pueda hablar por medio de su palabra. Así que, queridos hermanos y amigos, vamos a orar al Señor, a pedir su dirección para que el Espíritu Santo sea quien nos vaya dando claridad con lo que quizás en nuestra mente y corazón está. Quizás pretendemos nosotros poder compartir la palabra, pero sin duda es el Señor por medio de su Espíritu el que nos da entendimiento y nos edifica por medio de ella. Así que Dios les bendiga y por medio también de esta oración vamos a acompañarnos y orar los unos por los otros, ¿ya? Así que aprovechando esta instancia, si tiene usted alguna petición de oración, pueda hacerlo, ya, para que también podamos orar por esa petición y sin duda Dios claramente la escuchará y Él dará respuesta conforme su propósito, ¿ya? Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Padre amado, te damos gracias en este momento, Señor, por encontrarnos delante de tu presencia. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, el poder quizás reunirnos a través de esta vía, donde, Dios mío, nos queda esta instancia, Señor, para compartir con nuestros hermanos, compartir con cada uno de ellos a distancia. Pero entendemos, Señor, que tu palabra es aquella que no está presa, Señor, no está detenida, ni se encuentra limitada, Señor, por las situaciones que este mundo pueda tener. Nosotros somos los que muchas veces estamos limitados, estamos privados de poder hacer lo que nosotros queremos, pero esta es nuestra confianza, Señor, en que tu palabra eterna es aquella fuente de inspiración, de vida, que ha transformado personas, ha transformado almas, aún en condiciones, Señor, que quizás han estado totalmente aislados, han estado totalmente apartados, Señor. Pero ahí está tu palabra, ahí está tu poder, ahí está tu gracia. Y Dios mío, en este momento quizás nosotros nos encontramos en cada uno en nuestro hogar o en el trabajo o donde estemos, Señor. Pero ahí está tu poder, ahí está tu gracia, ahí está tu amor para alcanzarnos, para fortalecernos. Dios mío, y antes quizás de poder rogarte, de poder suplicarte, Señor, de poder, Dios mío, poner delante de tu presencia quizás nuestra necesidad de este momento, quisiéramos darte gracias, Señor. Quisiéramos agradecerte, quisiéramos, a pesar, Dios mío, de nuestra falencia, de nuestra, Dios mío, labor como hijos tuyos, que muchas veces somos, Señor, allá infieles, o carecemos, Señor, de ese ardor, de esa pasión por tu nombre. Aún tu amor nos compunge, aún tu amor, Señor, nos lleva, Dios mío, a poder reconocer nuestra dependencia de ti. Y esto, Dios mío, es mérito de que la iglesia, el pueblo de Dios, pueda glorificarte
y decirte gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ser tus hijos. Gracias por habernos encontrado, Señor. Por haber salido al camino donde estábamos perdidos y nos trajiste a este camino de verdad, de vida y de salvación. Por eso sea tu nombre glorificado en este momento. Seas tú engrandecido por medio de tu Espíritu glorioso que has puesto en nuestras vidas, que has puesto en nuestros corazones, Dios mío, y que claramente es aquel motor que nos lleva a mantener una esperanza en ti, a mantener una esperanza viva en tu nombre. Gracias, Señor, gracias, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu amor. Bendito sea tu nombre, Dios mío, en este día, que es un día donde en nuestros pensamientos quizás ha venido el deseo de compartir tu palabra, pero ante ellos, Señor, es ella misma la que habla, es ella la que tiene que cumplir su propósito en nuestros corazones, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los que no quizás son alcanzados aún, pero en ella, Dios mío, en ella tenga este fiel cumplimiento, como ella misma lo dice, ella correrá, glorificará, ella dará vida, ella le da testimonio, ella es la que fortalecerá el alma. Dios mío, es tu palabra, es aquella fuente de vida la que claramente, Señor, trae a nuestro corazón la esperanza. Dios mío, trae la firmeza, Señor, trae la luz, trae, Dios mío, esta satisfacción de poder comer un pan que no es un pan que perece, sino que es un alimento que claramente a vida eterna permanece. Y este es el agrado que tiene mi alma y el alma de aquella que ha sido regenerada y de aquella alma que no ha gustado de este pan. Al gustarlo, comerá, Señor, como dice aquel Salmo 23. Dios mío, comerá de estos delicados pastos. Bendito seas tú en esta hora, bendito sea tu nombre, Dios mío, por lo cual pedimos que esta fuente de inspiración, de vida, Dios mío, sea la cual en este día, en esta tarde también nos comparta de estas sus riquezas, de estas sus maravillas. Mi Señor, hay muchos pensamientos en nuestros corazones, hay muchos pensamientos e intenciones en nuestro corazón, pero aún tu misma palabra dice que solamente el consejo tuyo es aquel que permanecerá para siempre. Dios mío, ayúdanos, que tu Espíritu glorioso sea el inspirador, el que nos dé claridad, entendimiento, para comenzar, Señor, este trabajo espiritual, en la cual, Señor, es una serie expositiva de tu palabra, para poder aprender de ella, mi Señor. Ruego también por tu iglesia, ruego también por tu pueblo, Señor, que en estos tiempos, claramente, Señor, vemos tiempos donde aún, Señor, el ministerio de iniquidad quiere trabajar, quiere formar, Señor, un trabajo donde la iglesia sea afectada, pero pedimos que la gracia tuya sea sobre, Dios mío, cualquier impedimento, cualquier condición que quiera, Dios mío, acallar a tu pueblo. Seas tú, Señor, seas tú capacitándonos para siempre glorificar tu nombre y, Dios mío, vivir, Señor, por esta fe gloriosa en ti. Gracias te damos, gracias rogamos por los méritos de tu Hijo Cristo, mi Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Salvador Jesucristo en esta tarde, mis queridos hermanos. Ya, quizás alguien muy conocido, quizás dentro del pueblo cristiano, esta expresión ya de alegría, cuando alguien por ahí dice, ¿quién vive? ¿Ya? Creo que nosotros sabemos quién vive, ¿ya? Y es maravilloso porque Él trajo vida a aquel que estaba muerto, aquel que estaba perdido, sin esperanza. Él trajo vida y vida en abundancia. Así que, ¿quién vive? Cristo, ¿ya? ¿Y a quién damos la gloria? A su nombre, ¿ya?
Así que, y al pueblo del Señor, alabanzas para nuestro Dios, ¿ya? Y solo su misericordia es la que nos hace permanecer, mis amados, en Cristo, ¿ya? Así que Dios les bendiga grandemente en el Señor, ¿ya? En este día donde vamos a compartir la palabra de Dios, donde quizás va a ser un servicio que comenzaremos el día de hoy, hoy jueves, y durante 11 jueves vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes una serie expositiva sobre el libro de Tito, ¿ya? Que es un sermón expositivo de la palabra de Dios, especialmente relacionado con esta carta, ¿ya? Con esta epístola del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito, ¿ya? Así que vamos a tener quizás 11 series, 11 servicios donde vamos a estar compartiendo este especial, ¿ya? Pero como estábamos orando delante de la presencia de Dios, hay muchos pensamientos en nuestro corazón, hay muchos pensamientos en nosotros, pero una de las cosas que nos maravilla es que la palabra de Dios nos dice que solamente el consejo de Dios es el que permanece para siempre. El consejo del Señor es el que permanece para siempre. Y una de las cosas que me he preguntado, y dentro de esto damos gracias al Señor y glorificamos el nombre del Señor, porque yo creo que usted, amado hermano, podemos gloriarnos, pero no en nuestras fuerzas, sino que gloriarnos en el Señor, donde usted se haga esta pregunta. ¿Cómo he podido yo permanecer en Cristo? Cuando el Señor me dice a mí, sin mí nada podéis hacer, me deja claro, me deja en una total claridad que yo sin Él no soy nada, sin Cristo no soy nada. Y quizás una de las preguntas que yo me hacía durante el día, ¿cómo puedo permanecer, Señor, en ti? ¿Cómo mi vida puede permanecer de una manera correcta y agradable delante de tu presencia? Y donde mi vida se puede sentir también completa, satisfecha, donde mi vida se puede sentir complaciente, se puede sentir bienaventurada, se puede sentir dichosa. Y dentro de todo como que venía una respuesta, y el Señor me daba a entender cuando nosotros obedezcamos a su palabra. Cuando nosotros amemos su palabra. Cuando mi alma anhele su palabra. Hay un salmo maravilloso, el cual es el salmo número 84. Y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma. Aún ardientemente anhela mi alma los atrios de Jehová. Anhela mi alma poder inquirir en esa intimidad, en esa forma íntima en la cual Dios se revela y se muestra en su esencia hacia nosotros. Y eso nosotros lo podemos conocer, lo podemos vivir, lo podemos disfrutar cuando nuestra alma y todo nuestro ser anhela conocer de Él, anhela conocer más de Dios. Por eso oramos al Señor para que Él pueda darnos este apetito espiritual, esta hambre por su palabra, este deseo de conocerle, ¿cierto? Y de poder entender cuáles son sus propósitos para nosotros, la iglesia. Claramente Dios, hermanos, ha dejado a la iglesia una responsabilidad. No la podemos llevar a cabo en base a mis buenas intenciones, en base a mis buenos deseos, sino que claramente estos propósitos de Dios se llevarán a efecto siempre en el cumplimiento de su palabra en nosotros como iglesia, como pueblo, ¿ya? Así que
vamos a compartir con ustedes en este día, y durante 11 jueves más vamos a estar compartiendo esta serie sobre la carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito. ¿Ya? Así que Dios nos ayude y Dios nos vaya dando claridad para ir comprendiendo, y que Dios de alguna manera nos vaya ayudando a desmenuzar este contenido espiritual que claramente es su palabra, donde en algún texto, algún versículo, alguna palabra, claramente va a contribuir a nuestra vida espiritual. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. Saludamos en esta tarde, ¿ya? Dios bendiga a nuestro pastor José, ¿ya? Cabrera. También a nuestra hermana Inés Olivares Espinosa, y también a la hermana Jessie Fernández, ¿ya? Y a todos los que estén conectados. Yo la verdad que de repente me cuesta ver los que están conectados, ¿ya? Y si no saludo a alguien, perdóneme, ¿ya? Creo que también está conectado el pastor Nicolás, ¿ya? De Antofagasta, Iglesia Bíblica Antofagasta. Así que saludos a todos nuestros hermanos y rogamos al Señor por la dirección de este servicio. Como lo dije en un comienzo, esto no deja lugar a que por favor usted pueda manifestar, ya, en una petición de oración, ya, poner ahí quizás su necesidad para que nosotros también podamos orar, y sin duda la palabra de Dios también dé respuesta a su necesidad, ¿ya? Así que gracias al Señor por este nuevo día que Él nos concede, y vamos a rogar al Señor, ¿ya? Vamos a rogar a Dios por la inspiración, ¿ya?, de su palabra, que contribuya a nuestra vida este beneficio maravilloso que claramente es el poder ser guiado por la palabra del Señor, ¿ya? Así que tenemos acá, ya, con la ayuda del Señor, esta carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito, ¿ya? Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Voy a orar nuevamente al Señor, ¿ya? Voy a orar nuevamente al Señor para que Dios nos dirija conforme su propósito en este momento, ¿ya? Y no desconociendo la necesidad que claramente tenemos como iglesia, ¿ya? Tenemos como pueblo. Pero dentro de todos estos acontecimientos, Dios está guardando de cada uno de nosotros, ¿ya? Así que vamos a orar nuevamente, a rogar la dirección del Señor en este servicio. Así que, aprovechando de orar también por los que están conectados, ya voy a orar también por cada uno de ustedes, mis hermanos, para que la gracia del Señor también les colme de bendiciones. Padre amado, te damos gracias, Señor, en este momento por encontrarnos, Señor, ya delante de tu palabra, Señor, delante de tu presencia, donde usted nos ha traído, Señor, para poder ya introducirnos, Señor, en esta temática, en este sermón, Señor. Rogamos, mi Dios, que usted nos vaya dando esa serenidad, nos vaya dando esa claridad, donde por nuestros labios nos salga alguna palabra que sea, Dios mío, diferente a lo que en tus pensamientos, Señor, quieras hablarnos, quieras inspirarnos, Señor. Necesitamos, Señor, el poder oírte, el poder escucharte a ti, y no poder escucharme yo mismo, porque mi palabra y mi voz no tienen efecto, aun cuando quizás yo quiera decir el decir yo puedo o yo me animo. Muchas veces nos vemos en esa condición en la cual no tenemos resultados a un auto, quizás un autofortalecimiento, o claramente cuando queremos animarnos, pero sí tu palabra, Señor.
si tu voz, si, Señor, tu propósito es el que nos ayuda, suficiente para poder nosotros permanecer en esta esperanza, mi Dios. Ayúdanos en este momento para poder tener claridad, completa claridad, Señor, de lo que usted nos quiera empezar a dar a conocer, a revelar, no con el hecho de sentirnos nosotros, Dios mío, como del todo quizás satisfechos, sino que siempre con esa necesidad de poder aprender de ti, de poder sentirnos como aquellos hambrientos, como aquellos pobres en espíritu, donde tú también expones de estas riquezas para poder fortalecernos. Señor, aquí están quizás del otro lado mis hermanos en la fe, nuestros hermanos, que en la cual usted los conoce y usted sabe de la necesidad que tiene cada uno de ellos. Señor, yo no pretendo quizás hablar en este momento, porque aún ni entiendo la necesidad que tienen ellos. No lo entiendo, Señor. No hay quizás en mi mente, quizás poder conocer lo interno de sus almas. Pero sí, Señor, tú, el que escudriña los pensamientos, el que, Dios mío, revela y el que da a conocer las intenciones del corazón, eres tú. Por lo tanto, Señor, eres tú el que tiene que claramente bendecirlos a tus hijos. Por mi hermana Inés, por mi hermana Jessica, por Señor, nuestro pastor también José, el pastor en Nicolás y los hermanos que quizás estén añadiendo, Señor, a esta reunión. Oramos por ellos, oramos, Señor, para que tu palabra sea la cual fortalezca sus vidas en estos tiempos. Claramente, como muchas veces son tiempos difíciles, pero en tu gracia y en tu amor, eres aquel que nos puede cubrir, eres aquel que nos puede, Dios mío, llenar de esta esperanza en tu nombre. Tu bendición pedimos, Señor Dios nuestro, en esta hora, tu gracia, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias al Señor por este momento que Él nos permite el poder compartir. Habíamos quizás ahí publicado el servicio que comienza quizás con esta serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a Tito, y tenía quizás como nombre referencial donde hablaba y decía la carta de un apóstol, ¿cierto?, a un joven pastor, ¿ya? Y claramente quizás esta es una carta en la cual el apóstol Pablo es la que comparte con su hijo espiritual. Y no es una carta quizás o un libro menor o de menor importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como iglesia, ¿ya? Creo que en este sentido Dios nos da a nosotros la responsabilidad, no tan solo a los líderes, sino que a cada miembro y cada creyente que es parte de este cuerpo que es la iglesia, nos da la responsabilidad de poder aprender y de poder entender cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos allá en su camino. Cómo quiere que nosotros procedamos en su camino. ¿Se ha dado cuenta usted muchas veces que cuando nosotros nos hemos alejado de los pensamientos de Dios, hemos fracasado, hemos hecho lo malo, hemos errado y nos sentimos quizás insatisfechos, nos sentimos vacíos? Es porque claramente falta en mi vida el consejo del Señor. Es porque falta la guía, la perseverancia,
en la obediencia a la palabra de Dios. Y no es un tema menor, no es un tema menor, es un tema muy importante donde mi alma necesita escuchar el consejo del Señor, el consejo de Dios, poder oír aquel que claramente a través de su palabra escudriña nuestros pensamientos, escudriña mi corazón y me dice de qué es lo que yo tengo necesidad. En esta serie quizás que vamos a compartir, quizás va a ser como así como desmenuzada o bien tratada en 11 series, en 11 servicios, ¿ya? Donde comenzamos esta serie, ¿ya? Desde el capítulo 1, del versículo del 1 al 4, y estaremos compartiendo el saludo de un apóstol, ¿ya? Por la fe de los escogidos de Dios, ¿ya? Y quizás este será como un tema más bien como introductorio o de introducción a lo que claramente el libro de Tito nos va a ir compartiendo, ¿ya? Después tendremos también esta serie u otro punto que habla de los líderes buenos y malos que hay dentro de la iglesia, ¿ya? Otro punto, el encargo a designar ancianos calificados. Otro, advertencia contra los falsos maestros. Después, la piedad formada por las doctrinas de la gracia. Después, instrucciones para una vida sobria en distintos grupos sociales. Después, redención por Cristo para buenas obras. Exhortaciones a la sana doctrina y a la mansedumbre. Regeneración por el Espíritu Santo para buenas obras. Enseñanza para buenas obras y para evitar la herejía. Gracia y encargos personales del apóstol Pablo, ¿ya? Si usted quizás se dio cuenta un poquito, una de las cosas que resaltan como palabras de este bosquejo que hemos compartido es quizás el propósito a que la iglesia muestre sus buenas obras, pero no hace relación a una buena obra humana donde se pueda evidenciar la justicia del hombre, ¿ya? Sino que clarifica la evidencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones que nos lleva a hacer buenas obras. Esa es como una diferencia a lo que nosotros podemos presentar como buenas obras, a las obras que el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a hacer buenas obras. Por lo que, en este sentido, la palabra de Dios nos va a llevar a canalizar, a poder entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, ¿ya? Y quizás para comenzar, ya quizás como introducción a esta temática, hermanos queridos, vamos a relatar algo que quizás nos va a ayudar también a entender de qué manera el Señor nos guía a nosotros para tener buenas obras delante de su presencia y cuáles son las buenas obras que claramente encuentran justificación delante de su presencia. ¿Ya? En este sentido, encontramos, amados en el Señor, que las buenas obras, ¿ya? No eran como el mérito justificador o de justificación delante de Dios, ¿ya? Encontramos en este sentido que las buenas obras que puedan haber en nosotros no son como el mérito de justificación para justificarnos delante de la presencia del Señor, sino que
En este sentido, el Espíritu de Dios, como decíamos recién, es aquel que a nosotros nos conduce como resultado de una vida de obediencia a Dios, nos conduce a una vida de frutos, a una vida de buenas obras que claramente son guiadas por el Señor, pero no como obras para ser justificados delante del Señor. Solamente como entre paréntesis, encontramos que claramente lo que nos justifica a nosotros como creyentes, ¿ya? Delante de la presencia de Dios, la Escritura nos muestra que debemos justificarnos a través de la fe en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿ya? Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para nosotros ir conociendo claramente cómo Dios quiere que mi vida se conduzca delante de su presencia. Compartimos el libro de Tito capítulo 1, ¿ya? Del versículo 1 al 4 compartimos la palabra de Dios donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. ¿Ya? Quiero leer también una versión que claramente quizás también nos va a ir a ayudar a poder familiarizarnos más con el texto. ¿Ya? Quizás algunos están más acostumbrados a un texto y yo he leído otro texto, ¿ya? Para que también podamos familiarizarnos. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Ya? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ya? Claramente aquí, queridos hermanos, la palabra del Señor nos está llevando a la común fe que tenemos delante de la presencia de Dios, ¿ya? Y quizás nos va dando a entender, ¿ya? Del medio por el cual Dios, delante de su presencia, nos lleva a nosotros a tener una vida, ¿cierto?, de conocimiento de la verdad, dice acá, que es según la piedad. Así que para que nosotros con la ayuda de Dios podamos ir conociendo claramente qué es lo que a Dios le agrada y cómo Dios quiere guiar nuestras vidas a un agrado y a una complacencia de Dios también, es que nosotros a través de la fe, ¿cierto?, siendo elegidos por Dios, podamos llevar una vida, ¿ya?, de esperanza y verdadera devoción delante de su presencia. Quizás como lo dije de una manera de introducción, no quizás ahondando a profundidad en esta introducción, pero sí el primer capítulo del libro nos hace relación claramente a la presentación que tiene el apóstol, ¿ya?, en esta carta, ¿ya? Claramente el Señor, por medio de su palabra, nos va entregando una transparencia que tiene el escritor, ¿ya?, a quien le envía esta carta, ¿ya? Consideremos que esta carta es una carta, por así decirlo, es una carta pastoral,
es una carta que está dirigida a un miembro principal de una iglesia. Está instruyendo, ¿cierto? Está instruyendo y guiando ya la responsabilidad que le ha sido encomendada, ¿ya? Y antes, hermanos queridos, de poder quizás compartir lo que es parte de esta introducción, quería como apoyarme y apoyarnos en la instrucción que nos deja Dios a través de su palabra. ¿Cuál es el beneficio que tenemos nosotros en apoyarnos en la palabra del Señor? ¿Ya? Y esto lo encontramos quizás en un versículo que es pero muy conocido, ¿ya? Pero para que nosotros podamos descansar, podamos nosotros ser animados y comprender que vamos a encontrar en la palabra de Dios esta respuesta a nuestra necesidad, la tenemos en la carta del mismo apóstol Pablo, también a un hijo espiritual que también cumplía una función como líder de una iglesia, que es Timoteo. Y este versículo tan maravilloso que nos lleva a poder ir anhelando el conocimiento de Dios a través de su palabra, en el capítulo 3 de la segunda de Timoteo, versículo 16 y 17. ¿Ya? Quiero compartir con ustedes para que veamos la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos quizás comprendiendo, vamos quizás analizando y quizás desmenuzando un poquitito qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo quiere Dios preparar a una iglesia, cómo Dios quiere formar a una iglesia. Dios quiere formar una iglesia, Dios quiere preparar una iglesia, no que nosotros, quizás como miembros del cuerpo de Cristo, nos formemos de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestros ideales. Creo que dentro de todo este marco eclesiástico que tenemos, muchas veces mi corazón es egoísta, mi mente es quizás muchas veces llevada a pensamientos que me van alejando de lo que Dios quiere formar en mí. Por eso la importancia de que mi alma se pueda introducir en el conocimiento de Dios, se pueda introducir en lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y quizás en algún momento creo que hay palabras que muchas veces están mal enfocadas y nos alejan de la verdad. Y esto es, por así decir, algún dicho que hemos escuchado a través de nuestro servicio a Dios, que es referente a la letra, al conocimiento. ¿Ya? Cuando se habla que la letra mata o que el conocimiento envanece. ¿Ya? Pero en este sentido, le vamos encontrando sentido cuando nuestro conocimiento se va llevando a efecto en base a lo que Dios por medio de su palabra nos está revelando. Y cuando Dios nos está revelando su palabra, es para que la palabra de Dios en nosotros no envanezca nuestras vidas, sino que todo lo contrario, que nuestras vidas a través de su conocimiento sean beneficiadas, sean fortalecidas, vivamos para Él, podamos glorificarle a Él, podamos llevar una vida de obediencia a Él y podamos claramente ser reos de su amor, ser reos de su palabra, ser esclavos de Él. Siervo de Jesucristo, quizás decía el apóstol Pablo en la presentación, acordémonos cuando quizás
el apóstol Pablo se presenta y dice: Pablo, siervo de Dios. Claramente él está dando señal de que es un servidor de Dios, de que es un esclavo de su amor, que es un esclavo de su gracia. Entonces, hermanos queridos, vamos comprendiendo la importancia del poder ser enseñados por la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muchas veces caigo en el error y tengo miedo, tengo quizás como que repelo, hermanos queridos, el conocimiento de la sana doctrina. Porque muchas veces se interpreta de que el conocimiento de la sana doctrina va a apagar el espíritu, va a producir quizás una forma pasiva de lo que es el evangelio. Pero no podemos diferenciarnos, no podemos apartarnos y dividir quizás la eficacia de Cristo. Quizás en algún momento el apóstol también hace un llamado a la iglesia de Corintio y les hace una pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Y en ningún momento hay evidencia o señal de que Cristo esté dividido. La palabra de Dios nos da evidencia, mis amados, en el Señor, de lo que el mismo apóstol llama la atención a esta iglesia de Corinto. Y les dice y les hace un llamado a esta unidad que se centra en el conocimiento de Dios. ¿Pero para qué? Dice el mismo apóstol: para que la cruz de Cristo ya no sea en vano, o bien la cruz, el sacrificio de Cristo ya no sea ineficaz. Entonces, amados hermanos, claramente creo que el poder nosotros dar lugar a poder ir conociendo la palabra de Dios nos va a llevar a tener una vida, creo que de mayor responsabilidad hacia Él. ¿Ya? Dice: para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Y creo que aquí está la necesidad de la iglesia. Aquí está la necesidad del pueblo del Señor, para que nosotros podamos ser capacitados para toda buena obra. Necesitamos ser enseñados, ¿cierto?, por este buen maestro, que nos va a guiar, hermanos queridos, por así decirlo, como quizás tiene como título esta carta del apóstol Pablo a Tito, que hace alusión a una iglesia que muestra sus buenas obras. ¿Ya? Quiero quizás partir esta carta de Tito haciendo mención primero a la presentación que tiene el autor, ¿ya?, que se presenta, ¿ya?, y que claramente hace tres presentaciones, ¿ya? El autor, ¿ya?, que hace introducción, que hace un saludo y que hace mención a tres presentaciones, ¿ya? Primero, encontramos al autor, que él mismo se describe como Pablo, ¿ya? Pablo dice de sí mismo, y ahora hace relación a esto, que es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿ya? Pablo en esta carta de introducción hace mención, ¿ya?, a que él es un siervo de Jesucristo y también apóstol de Jesucristo. Y en esto, amados hermanos, quizás me gustaría también poder
detenernos un poquito para poder ir entendiendo cómo Dios ordena todas las cosas y cómo Dios de alguna manera da transparencia para que aquel que iba a recibir quizás esta carta del apóstol pudiera descansar, ¿cierto?, en el testimonio de aquel que era autor de este mensaje. Vamos conociendo quizás que a quien iba dirigida esta carta, que era este joven pastor, ya nombrado como Tito, ya cuyo nombre significa honorable. El apóstol Pablo en algún momento lo nombra como su hijo verdadero, ¿ya? En algunos versículos, creo que el versículo 4 dice: a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. No hay una alusión de que el apóstol, ¿cierto?, haya adoptado o Tito haya sido el hijo consanguíneo. No, está haciendo relación a que Tito era aquel hijo espiritual que el apóstol Pablo había, por así decir, concebido en la fe. Por eso dice: a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. Ahí se familiariza esta relación. Tito como hijo espiritual del apóstol Pablo. Se da a conocer que en este sentido, hermanos queridos, Tito había llegado al conocimiento de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Entonces, en este sentido, el Señor había dado a luz a Tito a través de la predicación del apóstol Pablo, a través de la proclamación de las buenas nuevas que el Señor usó la vida de este apóstol. Entonces, mis queridos hermanos, vamos considerando la transparencia, vamos considerando ahora la vida de quien está compartiendo este testimonio a un creyente, a alguien que, ¿cierto?, llegó al conocimiento de la verdad. Y mientras quizá leía esta carta, ¿ya? Y creo que no es solo esta carta, sino que la mayoría, dice la misma escritura, habla sobre la vida del apóstol. Y hace relación a que el apóstol fue el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y en esto, hermanos amados, queremos quizás poder hacernos esta gran pregunta. ¿Ya? Podemos hacernos esta gran pregunta. En algún momento quizás me llamaba la atención y daba quizás el testimonio que ha tenido el apóstol Pablo como siervo de Jesucristo para poder llevar en obediencia la palabra de Dios y este ministerio como apóstol. Y quizás podríamos reflexionar en relación a esto y poder hacernos esta pregunta: ¿cuál es el llamado, ya, para un apóstol? ¿Cuál es el llamado en este sentido que tenían los apóstoles? Aquellos que habían sido llamados por Dios, aquellos que habían sido elegidos por Dios, ¿cuál era el llamado? ¿Cuál era el sentido que Dios le estaba dando, hermanos, a este ministerio tan importante que tuvo lugar en la iglesia primitiva? ¿Ya? Quizás dándole el realce, dándole la importancia que Dios formó en este grupo de apóstoles como ministerio. Por eso, ¿cuál fue la responsabilidad? ¿Cuál fue el peso
de responsabilidad que tuvieron los apóstoles de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo alguien podía ser formado o llamado a ser apóstol? ¿Ya? Claramente, Pablo, que en este sentido, él se nombra cuando él fue llevado a compartir el evangelio a los gentiles, ¿ya? Él se declara y se nombra como Pablo. Quizás anteriormente era conocido como Saulo de Tarso, ¿ya? Pero ahora ya no es conocido como Saulo de Tarso, sino como Pablo, como el hermano Pablo, o más bien cuando Dios ya se revela a su vida y ya es declarado como el apóstol Pablo. Entonces, en este sentido, mis queridos hermanos, creo que es importante que nosotros podamos ir entendiendo, ¿ya? Ir entendiendo quién fue el que se describe, ¿ya?, como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Será importante, hermanos en el Señor, será importante en estos tiempos que vivimos, será importante en estos tiempos que vivimos nosotros juzgar todas las cosas. Quiero que se pueda entender lo que les voy a decir, ¿ya? Porque muchas veces podemos usar términos que claramente no van de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y alguien puede decir, yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para juzgar. Y muchas veces podemos usar un término bíblico que aún quizás no está enfocado en lo que estoy diciendo. Yo les hago esta pregunta. ¿Podemos en estos tiempos nosotros juzgar? ¿Podemos nosotros en estos tiempos hacer juicio de algo? Y quizás yo podría responderle así naturalmente, de acuerdo a mi emoción, de acuerdo a mis pensamientos, y decirle, yo no soy quien para juzgar. No soy quien para juzgar. Esa es una respuesta que claramente nace de mi corazón, nace de mi mente, de mis preceptos o intención de poder generar una buena obra. Pero en esto, amados hermanos en el Señor, quizás como de manera de introducción, vamos a llevar la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, de manera que nosotros vayamos conociendo cuál es la labor, a quién Dios instituyó como apóstoles de Jesucristo o como siervos de Jesucristo. En este sentido, hermanos, en el Señor, hermanos queridos, ¿ya? Quiero que podamos nosotros ir aprendiendo de la palabra de Dios, ir aprendiendo de la que la palabra de Dios nos enseña. Por eso yo les hacía esta pregunta y les decía, ¿podemos nosotros juzgar? ¿Podemos nosotros formar juicio de algo? ¿Ya? Y quizás la palabra juzgar o bien formar juicio, ¿ya?, es una palabra que muchas veces nos repele y no nos da lugar a poder meditar cuál es nuestra función cuál es la labor nuestra en función de esa palabra. ¿Ya? ¿Podemos nosotros como hijos de Dios juzgar? ¿Podemos nosotros como hijos de Dios formar juicio de algo? ¿Ya? Por eso, hermanos queridos, la importancia de que nosotros vayamos conociendo cuáles son los requisitos, hermanos queridos, de el apostolado. ¿Cuáles son los requisitos de este apóstol? Que en este momento él se está describiendo como Pablo, se está describiendo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para
Y en esto, amados hermanos, es para que nosotros como iglesia del Señor vayamos conociendo cuáles eran las evidencias y respaldos que tenía un apóstol de Jesucristo. Cuáles eran las, por así decir, las credenciales que tenía un apóstol de Jesucristo. El apóstol está haciendo relación que era llamado para llevar, hermanos amados, para llevar en obediencia a Dios la fe a los elegidos, para que pudiesen llegar al conocimiento de Dios y para que pudiesen también ir siendo animados a fortalecerse en Dios e ir creciendo en la gracia de la salvación. Por eso, quizá me detuve un poquito, ya, antes de comenzar con lo que es el contenido en sí mismo de este libro de Tito. Es para ir nosotros canalizando, hermanos amados, y juzgando claramente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso les hacía esta pregunta. ¿Podemos nosotros juzgar? ¿Podemos nosotros formar juicio de algo? Y creo que en este sentido, amados en el Señor, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos ordena. La palabra de Dios como autoridad da autoridad al creyente para que el creyente pueda juzgar y pueda formular un juicio de un acontecimiento. Y podemos decir a la luz de la palabra de Dios, Pablo, ¿era apóstol de Jesucristo? Pablo, ¿fue apóstol de Jesucristo o fue autoproclamado? ¿O se proclamó? ¿O él mismo se puso? ¿Cierto? Como hoy en día podemos encontrar, hermanos queridos, personas que se autoproclaman, personas que quizás se autollaman, ¿ya? A realizar una labor en la cual Dios no nos ha llamado. Y quizás alguien puede decir, es que Dios también a mí no me ha llamado a juzgar, no me ha llamado a formular juicio. A mí quizás claramente en el sentido que quizás yo pienso que es juzgar o pienso que es formular juicio, a lo mejor claramente no. Pero en base a lo que la palabra de Dios me enseña qué hacer, sí. Entonces, mis amados hermanos, ¿ya? En este sentido, ¿ya? El apóstol Pablo era aquel que había sido enviado en una misión. Era aquel que había sido enviado. Y esto es lo grandioso, esto es lo maravilloso del ministerio de aquellos apóstoles. ¿Ya? Dice aquí la Escritura, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad. Quizás voy a leerles otra versión. Apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Ya? El llamado, hermanos queridos, del apóstol era aquel que había sido enviado en una misión especial. Y esta misión especial, como resumiendo, era aquella labor de fundamentar la iglesia, aquella labor de poner las bases, ¿cierto? Las bases en la cual la iglesia iba a descansar, iba a confiar para seguir adelante su ministerio. Por eso la Escritura misma nos enseña a que nosotros debemos ser edificados, ¿cierto? Sobre los fundamentos, dice, de los apóstoles y profetas. Entonces, mis queridos hermanos, en estos tiempos tan cruciales, tan
tan llenos de tanta información que hoy en día llega a la iglesia. Por eso, en una de la presentación o del afiche que mandábamos haciendo relación a esta enseñanza, colocábamos un verdadero apóstol, una verdadera iglesia. Cuando hay un enseñador que es verdadero, va a llevar a efecto un verdadero resultado. Cuando hay alguien que enseña verdad, aquel que escucha la verdad será un verdadero hacedor. Será un verdadero creyente. Pero cuando hay alguien que es un falso enseñador, que es alguien que claramente enseña en base a su corazón o pensamiento, el que oye será quizás por así decirlo, hermanos queridos, un vendido al engaño. Por eso, hermanos queridos, la importancia de que hoy en día nosotros como iglesia tengamos enseñanzas verdaderas. Tengamos enseñanzas verdaderas para que seamos una iglesia de verdad. Para que seamos una iglesia en la cual esté sentada, descansando sobre estos fundamentos que sin lugar a duda Dios usó a estos apóstoles para poder poner estos fundamentos que ya fueron puestos, que ya fueron ordenados por Dios, para que la iglesia ahora, en base a estos fundamentos, crezcan para salvación. Por eso, mis amados hermanos, el apostolado, el ministerio como apóstol especial enviada por Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1, encontramos a Jesucristo, apóstol. ¿Ya? Encontramos a Jesucristo, ¿cierto? Descrito como apóstol. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Ya? Cristo, hermanos amados, fue fiel a lo que se le nombró. Fue fiel a lo que se le nombró, a lo que se le ordenó. Entonces, el llamado de aquel apóstol, el llamado de aquel que fue nombrado por Dios apóstol, debía vivir en obediencia a lo que había sido llamado. Entonces, mis queridos hermanos, claramente como para transparentar a la luz de la palabra de Dios, ¿ya? Cuáles eran quizás los requisitos para que alguien pudiera llevar este ministerio de apostolado. Claramente lo encontramos quizás de una manera sencilla, en la cual se los voy a describir, que es haber conocido personalmente a Jesús, ¿ya? Haber sido escogido y enviado por Jesús, haber sido testigo de Jesucristo resucitado, dar la vida por Dios, por el Evangelio y seguir a Jesucristo. Entonces, en esto, mis amigos, mis hermanos, vamos conociendo a lo que quizás nos vamos a ir introduciendo en esta temática, ¿ya? En esta serie que vamos a ir compartiendo con ustedes. ¿Cuál fue la labor que tuvo aquel siervo de Dios, aquel apóstol de Jesucristo? Claramente dice aquí, fue dar a conocer, fue llevar en obediencia la palabra de Dios para que muchos conocieran
¿ya? El Evangelio de verdad, ¿ya? El Evangelio de verdad. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, en el Señor hoy en día con lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros oímos en estos días. ¿Podemos creer a todo? ¿Podemos creer a todo lo que se dice? Este es el mensaje de Dios. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que tener, hermanos, en el Señor un oído donde nosotros podamos claramente entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Quizás en esta carta del apóstol Pablo nos vamos a ir encontrando, mis queridos hermanos, con lo mismo que nosotros nos vamos a encontrar y nos encontramos en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea la verdad de Dios. Bendita sea su palabra. ¿Le suena a usted algún texto que dice que en los postreros tiempos y en estos tiempos muchos se amontonarán y tendrán comezón de oír y tendrán quizás anhelo de escuchar? Tendrán hambre de oír algo. En este sentido, mis queridos hermanos, cuando empiezo a abrir la Biblia, cuando empiezo a abrir la palabra de Dios, empieza a acontecer que ya empieza Dios a hacer caer por tierra los caprichos del hombre. Cuando Dios me empieza a poder indagar, a poder conocer su palabra, Dios empieza a echar por tierra mis caprichos, mis anhelos quizás de este corazón. Quizás yo me hacía una pregunta y se los comparto. ¿Por qué hoy en día? Y en este sentido, amados en el Señor, queremos ser cuidadosos, queremos ser respetuosos en poder llevar en obediencia la palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra de Dios, hablamos de la voluntad de Dios hacia nosotros como iglesia, a no descuidar nuestra vida en servicio a Él y la demanda que Dios tiene de nosotros. Como dice quizás el autor también de la palabra de Dios cuando habla y dice que nosotros debemos ser oidores, pero no oidores olvidadizos, sino que hacedores de ella. Me preguntaba y decía, ¿por qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces vemos a alguien dentro de la iglesia y por qué muchas veces ya no está. ¿Por qué acontece que muchas veces vienen, se van, vuelven, se van? Y en ese sentido, hermanos queridos, una de las cosas que quizás entiendo que de esta manera me respondía Dios, y es, hermanos amados, la falta de conocimiento, pero no un conocimiento que quizás está en esta mente, sino que un conocimiento que claramente por el Espíritu del Señor viene a nuestras vidas, se revela y viene a nuestros corazones y produce un corazón regenerado. Produce un corazón que cambia hábitos, produce un corazón que cambia acciones. El Espíritu de Dios que está en su palabra produce en nosotros buenas obras, produce en nosotros buenos hábitos, produce en nosotros frutos que claramente dan evidencia de ser un hijo de Dios. Por eso, hermanos, una de las cosas importantes, un buen enseñador, un buen predicador, alguien que predica la verdad, enseñará y traerá frutos a una iglesia que será verdadera. A una iglesia que será verdadera porque le están hablando verdad, porque le están hablando el Evangelio,
Porque le están hablando de Jesucristo. Y aquel que habla de Jesucristo, aquel que habla de la Escritura, aquel que oye, querrá ser como aquel de quien le están hablando. Querrá ser de aquel que le están mencionando. Aquí el siervo de Dios está hablando claramente de aquel que lo sacó de esa tiniebla, de esa vida, que era una vida totalmente, quizás, para muchos cristianos, horrible, porque era un perseguidor, era alguien que asolaba a la iglesia. Pero en esto, amados hermanos, llevó a efecto el propósito de Dios, en que este perseguidor se convirtió en hermano de aquellos que perseguía, y fue aún ahora uno de ellos que empezó a ser perseguido. Por eso, mis queridos hermanos, la importancia para que nosotros en estos tiempos podamos juzgar bien lo que claramente se nos enseña y podamos nosotros, hermanos amados, juzgar, ¿ya? Quería quizá mencionarles un poquito para que tengamos la libertad de juzgar, ¿ya? Para que tengamos la libertad de hacer juicio, ¿ya? No lo malinterpretemos. Hacer juicio no es condenar, ¿ya? Porque claramente hoy en día vamos a encontrar muchos enseñadores, muchos que dicen hablar la palabra de Dios, pero no es lo que Dios les ha dicho que enseñen. Y en este sentido somos nosotros los que tenemos que tener cuidado. Y ahí podemos entrar en esta labor que Dios nos enseña a través de su palabra, de juzgar y de claramente emitir algún juicio. Pero este juicio y este juzgar no es condenar. No es condenar. ¿Ya? Y en esto la enseñanza de la palabra de Dios nos habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, donde nos enseña y nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Podemos, hermanos, en la palabra de Dios, con la autoridad que Dios me da, podemos juzgar, podemos examinar y podemos retener lo bueno, ¿ya? Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, también la palabra de Dios nos manda a probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y en este sentido, amados queridos, de esta manera nosotros vamos a ir siendo enseñados en la verdad. Vamos a ir siendo enseñados claramente en lo que el apóstol Pablo, ¿cierto? A través, bueno, el Espíritu de Dios en él comenzó a enseñar también a este siervo, que era un siervo muy joven, ¿ya? Quizás un joven pastor que estaba en la iglesia de Creta, ¿ya? Y donde tuvo que enfrentar muchas situaciones muy difíciles. Y una de ellas era poder descubrir a aquellos falsos maestros y cuidar la iglesia de Cristo para que pudiese mantenerse en una vida piadosa y en este sentido acorde a la palabra de Dios. Entonces, en esto, amados hermanos, quizás nos hemos preocupado para quizás comenzar esta serie, ¿ya? Para que estemos orando al Señor, estemos rogando a Dios. Hermanos, si nosotros queremos permanecer, queremos ser alimentados de la verdad, creo que también usted nos ayudaría mucho a los enseñadores, a los predicadores, y una responsabilidad fundamental también en cada predicador es, Señor, decir: ayúdame a hablar tu verdad. Ayúdame, Señor, a hablar tu verdad. Creo que, hermanos amados, al hablar la verdad, al hablar la palabra de Dios, habrán corazones conversos de verdad. Habrán corazones que se convertirán a la verdad. Habrán almas que serán convertidas a la verdad. Una de las cosas que me llama mucho la atención, hermanos, una de las cosas que claramente
Digo, Señor, ¿qué está faltando en mí? No es porque yo o uno vaya a producir la conversión de las almas. Es Dios, es su palabra. Y hay un salmo, hermanos, que me parece que es el Salmo 29, donde dice, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano, voz de Jehová sobre las muchas aguas. Y dice, truena el Rey de Gloria, voz de Jehová como llamas de fuego. Hoy en día, hermanos amados, creo que hay una necesidad tremenda de que los corazones, tanto como de los corazones creyentes de la iglesia y como no conversos, escuchemos la voz de Jehová, escuchemos la palabra de Jehová, donde claramente ante la voz del Señor nuestra alma, nuestro corazón va a ser rendido y va a ser converso de manera verdadera. Oramos, ¿cierto? Oramos nosotros para que en cada lugar donde se adora a Dios, estas almas y la iglesia vaya siendo enseñada en la verdad, vaya siendo guiada por la verdad. Y esto permitirá que esta verdad, hermanos amados, pueda ser traspasada a otros para que conozcan la verdad. Así que Dios nos ayude, hermanos, ayúdenos a orar para que claramente podamos nosotros compartir con ustedes la palabra de Dios y en ella, hermanos queridos, en ella nuestras vidas vayan siendo fortalecidas, animadas como creyentes, para no decaer, ¿cierto? Para que nuestro ánimo no decaiga, ¿ya? Por eso cuando partía igual, también muchas veces le hacía esta pregunta: ¿se ha sentido usted muchas veces incompleto, insatisfecho, inseguro? Muchas veces porque en mí falta esa abundancia de la voz de Dios en mi vida, que es su palabra, que es claramente esta fuente de vida, mis amados hermanos. Y oramos al Señor también para que muchos que quizás por ahora no son creyentes, pero que por la predicación de la palabra de Dios, ¿cierto?, van a ser alcanzados, sean alcanzados por la verdad. ¿Ya? Dios nos permita, hermanos queridos, que en estos tiempos de cuarentena Dios siga avivando su obra, Dios siga produciendo en nosotros una pasión por Él, pasión por, hermanos queridos, por la proclamación del Evangelio, pasión para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Habrá tenido el apóstol Pablo pasión para que las almas se convirtieran? ¿Pasión por la proclamación del Evangelio? Ayúdenos el Señor, ayúdenos el Señor. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. Bendiciones a todos mis hermanos, a todos los pastores, siervos del Señor que estuvieron quizás compartiendo también en esta hora. Y solamente quizás como de manera de introducción estuvimos compartiendo con ustedes esta serie que ya vamos a ir compartiendo todos los jueves desde las 20 horas, mis queridos hermanos, que habla en relación a esta carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito. ¿Ya? Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, mis amados hermanos, para que en obediencia a la palabra de Dios vayamos nosotros claramente orando para que el Espíritu de Dios produzca en nosotros, ¿ya?, este deseo de poder escucharle cada día más, y no tan solo escucharle, sino que ella misma en nuestros corazones nos lleve
a una obediencia a Él. ¿Ya? Uno de los, uno de los llamados que tenía el ministerio o el apostolado, en aquellos discípulos que el Señor llamó, ¿ya? Y llamó para este ministerio, claramente fue una determinación de entregar sus vidas, ¿ya? Aún en aquellos padecimientos que le llevarían a la muerte, ¿ya? Por eso, mis amados hermanos, hoy en día la Escritura misma nos muestra, y quiero ser claro en esto, no hablo solamente muchas veces de lo que es en relación al autoproclamamiento o la autoproclamación de un apóstol. Muchas veces puede ser de un pastor, muchas veces puede ser de un ministerio. Y la Escritura misma nos habla y nos dice que en estos tiempos vendrán hombres que serán amadores de sí mismos, hombres amadores de la vida. Por eso, nosotros, amadores de qué somos, ¿ya? Amadores de qué somos. Dios me ayude a mí, hermanos queridos, para poder amar al Señor, para poder amar a Dios, para que mi corazón no se desvíe en base a mis intenciones, sino que en base a los propósitos de Dios, ¿ya? Hay una demanda muy grande que tenemos nosotros como iglesia, y es poder nosotros compartir el Evangelio a los que no lo tienen, ¿ya? Y claramente a animarnos los unos a los otros, ¿ya? Si queremos ver, hermanos queridos, si queremos ver tiempos buenos, hermanos, tiempos de gran bendición, podamos nosotros someternos en obediencia a su palabra, ¿ya? Tenemos quizás algún familiar que está en necesidad, ¿ya? Podamos orar al Señor y pedirle: Señor, revélate a su vida, revélate, Dios mío, y que tu verdad pueda ser formada en su vida. Y así, claramente, hermanos queridos, vamos a estar, yo creo que en el Señor, en Cristo, como el apóstol Pablo decía claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿ya? Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, y hasta aquí podremos compartir con ustedes, ¿ya? Esta introducción, ¿ya? A lo que fue o lo que será esta serie, ¿ya? Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir saludando nuevamente a los hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros. Dios les bendiga, Pastor José, mi hermana Inés, mi hermana Jessica, la familia Cabrera González. Gracias por poner todos ahí los celulares de la casa, ¿ya? Con los distintos Facebook que tienen, ya. Así uno muchas veces dice: estuvieron conectados varios hermanos, pero son todos los mismos. Dios les bendiga. Mi hermana Maritza Neira, el Señor le bendiga grandemente también, ¿ya? Estamos muy contentos en el Señor, porque de alguna manera el Señor también ha estado respondiendo a la oración de nuestra hermana Maritza, orando por nuestro hermano Lalito para que Dios lo fortalezca, ¿cierto? Para que Dios lo anime. Y Dios muchas veces toma medios que muchas veces desconocemos nosotros, pero son medios y propósitos buenos de Dios, donde Él lleva adelante su obra. Así que nuestro hermano Lalito, gracias al Señor, está en Santiago, compartiendo con algunos hermanos, animándose, fortaleciéndose en el Señor. Dios le bendiga a mi hermana Inés, Iglesia Bíblica Cristiana, Antofagasta, Iglecos Quillota, también muchas bendiciones, también para nuestro pastor, también nuestro pastor Parra, ¿ya? José Parra, y también, bueno, ya lo habíamos saludado, ¿ya? Así que Dios nos bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Vamos a orar al Señor por su palabra. Si alguien tiene alguna petición de oración, hágalo ya, ¿ya? Hágalo ya. Deje su petición de oración. Así aprovechamos de orar ahora al Señor, ¿ya? Para apoyarle también en esta área, ¿ya? Entendemos que la oración
eficaz, ¿cierto? Del justo puede mucho, pero en el Señor. Así que creo que cada uno de nosotros en estos tiempos, hermanos, necesitamos fortaleza, ¿cierto? Necesitamos ser fortalecidos en el Señor, ¿ya? Pero no sé si usted se ha fijado, no sé si usted se ha fijado, bueno, esta es una apreciación personal, ¿ya? Usted sabe que estamos en cuarentena, que hemos tenido quizás esta dificultad para poder congregarnos, para poder estar los hermanos juntos, ¿cierto? Y quizás en un momento se pensó, bueno, yo no sé si usted ha pensado igual, se pensó que esto iba a traer quizás una repercusión catastrófica para la iglesia, donde el propósito de esto, si usted lo analiza también en un trasfondo, está llevando, ¿ya? Está llevando también quizás, o el propósito era de que la iglesia, pum, se dividiera, se apartara, no estuvieran juntos, ¿ya? Pero se ha dado cuenta usted que en estos tiempos es cuando aumenta quizás la maldad, sobreabunda la gracia, sobreabunda la gracia. No es que Dios sea más fiel, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido amor, Dios siempre se ha manifestado en gracia. Es que nosotros en estos tiempos hemos estado dependiendo más de Dios, hemos estado dependiendo más de Él, donde muchas veces quizás, ¿cierto?, dejamos de abrazar a algún hermano, dejamos de ir a una congregación, nace la necesidad de decir: Señor, bendice mi hogar, bendice mi casa, Señor, no puedo ir a congregarme, bendice mi casa, bendice mi vida. Hermanos, y claramente nosotros empezamos a reconocer que nuestra dependencia es de Él. Por eso en estos tiempos sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda esa gracia, y podemos decir, como aquel salmo hermoso donde dice: Jehová es mi pastor y nada me falta. Bendito sea el nombre de Dios, ¿ya? Así que esa es su esperanza, mi amado hermano, esa es su esperanza, ¿ya? Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Si estamos necesitados de algo, claramente es el Señor el que nos va a otorgar a nuestras vidas, principalmente a nuestra alma, su sustento. Y también Dios añadirá, hermanos amados, para nuestra vida lo que tengamos necesidad, ¿ya? Así que sintámonos contentos, pues, sintámonos gozosos en que tenemos un Dios fiel, en que tenemos un Dios que sobreabunda en gracia, en que tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. ¿Puede decir usted: tengo un Dios maravilloso, tengo un Dios precioso, tengo a este Dios bendito que me alcanzó y que me ha guardado y que me va a preservar para la vida eterna? Donde Él no actúa conmigo en base quizás a mis obras, sino conforme a su fidelidad. ¿No? Cantamos así quizás en algún momento: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Podemos decirle al Señor: mi querido hermano, nadie como tú, Señor, nadie como tú. Hermanos, ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios el cual nos dice, que les quiero recordar lo que leímos al principio. Ese es el Dios de la Escritura, inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el hombre de Dios, esté enteramente capacitado para buena obra. Gracias. Bueno, ahí mi hermana Inés también nos comparte y dice: yo tengo un Dios grande en misericordia. ¿Ya?
Gracias al Señor, mis queridos hermanos, tenemos un Dios grande en misericordia, nadie como tú, Señor, grande es tu fidelidad. Bendito sea el nombre de Cristo, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra en nuestros corazones y les esperamos el próximo jueves ya para claramente, amados hermanos, entrar de lleno a esta temática que comenzaremos con la enseñanza de buenos y malos obreros, ¿ya? Así que Dios nos ayude. De esta manera la Escritura dice que nos enseñará, hermanos amados, nos enseñará y nos capacitará para ser buenos obreros. ¿Qué quiere ser usted? ¿O qué quiero ser yo? Para el Señor, hermanos queridos, queremos ser buenos obreros. Buenos obreros, ¿ya? Ahí nuestra hermana Ruth dice: doy gracias a Dios por este tiempo que Él ha apartado para que entremos en una hermosa comunión con Él. Nunca en mi caminar cristiano había apartado tanto tiempo para adorarle y conocerle. Qué hermoso. Por eso, hermanos queridos, Dios es sabio. ¿Ya? Dios es sabio. Dios sabe por qué hacer todas las cosas. Hermanos, dentro de la soberanía de Dios, tenemos que entender, mire mis hermanos, dentro de la soberanía de Dios, tenemos que entender que muchas veces el adversario y los opositores del evangelio, de la verdad, traman cómo dividir la iglesia, cómo afectar la iglesia. Pero tenemos que comprender que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios manifiesta su poder, manifiesta su grandeza en fidelidad de su obra, hermanos, en la iglesia. Por eso, bendito sea el nombre de Dios. Vengan tiempos terribles, vengan tiempos malos, que son tiempos que, hermanos, son tiempos que estamos viviendo y vamos a vivir tiempos peores. Tenga por seguro que la gracia de Dios va a sobreabundar. Bendito sea el nombre de Dios, como dice nuestra hermana Ruth ahí, ¿cierto? En este tiempo, nunca había apartado tanto tiempo para consagrarse al Señor, ¿ya? Así que vamos a orar, ¿ya? Para que este tiempo que tenemos siga siendo de bendición, siga siendo, hermanos, de mucha bendición para buscar a Dios, para depender de Él, ¿ya? Y para que podamos conocerle cada día más, ¿ya? Así que vamos a orar, ¿ya? Orar en el nombre del Señor. Padre amado, le damos gracias en este momento por permitirnos poder estar pensando, Señor, pensando en lo que tú quieres de nosotros, en lo que tú quieres formar en nosotros. Quizás vuelvo a recordar aquel texto donde nos dice que son muchos los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero solamente el consejo de Dios es aquel que permanecerá para siempre. Y pongo delante de tu presencia, Señor, y quizás cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos, están quizás pensando, están quizás, Dios mío, analizando, pero aquí están delante de tu presencia, Señor, nuestros pensamientos. Y los ponemos delante de ti, Señor, para que no sean nuestros pensamientos los que se lleven a efecto, sino que sea tu consejo, sea tu palabra, seas tú, Señor, donde en estos tiempos de crisis, donde en estos tiempos de gran, quizás podemos decir que son tiempos de tribulación, es cuando tu gracia se manifiesta y se manifiestan tus pensamientos para la iglesia, se manifiestan tus pensamientos para el mundo. Ayúdanos, Señor, para que en medio de este mundo, Señor, la iglesia, nosotros
podamos abrir, Señor, nuestros labios, podamos, Señor, hablar, pero podamos hablar de lo que tú quieres, Señor, comunicar, de lo que tú quieres hacer, Dios mío. No sea yo instrumento de tropiezo, Señor, no sea yo quizás un medio donde obstruya lo que tú quieres hacer. Por eso, Dios mío, ayúdanos para que nosotros como iglesia, pueblo tuyo, como tu palabra dice, seremos obreros para buena obra. Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia, tu pueblo, Señor, podamos ser obedientes a lo que tú, Dios mío, tienes declarado de antes, Señor, que quizás nosotros esta revelación tú ya de antemano, Dios mío, lo habías predestinado, mi Señor. Ayúdanos y guárdanos, aliéntanos, fortalécenos mediante tu gracia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos amados. Vamos a terminar este servicio alabando al Señor, ¿ya? Quiero invitarles a alabar al Señor, ¿ya? Quiero invitarles a alabar al Señor. ¿A quién ha decidido usted seguir? ¿Ya? ¿Ha decidido seguir su corazón? ¿Ha decidido seguir sus pensamientos? Bueno, aquí les tengo una hermosa alabanza que nos invita a seguir a Cristo, ¿ya? Así que terminamos esta hermosa palabra que Dios nos compartió para poder glorificar el nombre de Dios y decidirnos en servir a nuestro Salvador. Se me adelantó un poquito. Ahí vamos, ¿ya? Alabemos al Señor, glorifiquemos el nombre de Cristo nuestro Salvador, ¿ya? Y declarémosle este amor al Señor, nuestro Dios justo, maravilloso, ¿ya? He decidido seguir a Cristo. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo que quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor. Dios le bendiga, queridos hermanos. He decidido seguir a Cristo. Claramente porque Él decidió escogerlo a usted. Para que en la gracia, para que en la invitación, en la fuerza que produce el Espíritu de Dios en usted, podamos seguirle, ¿ya? Podamos servirle. Bendito sea el nombre de Dios. Nos vemos, amados hermanos, si Dios permite, ¿ya? El domingo también le invitamos a participar en estos hermosos servicios que tenemos, ¿ya? El domingo, el martes y los días jueves, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. La paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Y siga alabando a su Dios maravilloso. No vuelvo atrás. Bendito sea el Señor.
Saludos a todos mis hermanos. Saludos, saludos a todos. Saludos a Mía. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, Pastor Pedro Ñanco. Un saludo a la distancia, a Neuquén, Argentina. Un abrazo. Saludo a todos mis hermanos. ¿Ya? Nos vemos, si Dios quiere, el domingo, el martes y los jueves con la ayuda del Señor. ¿Ya? Dios les bendiga.